Ingeniera, buenos días. Soy Jorge Romero Chichunquía. Estoy presentándole mi trabajo consolidado uno sobre los ensayos triaxial, esfuerzo total, esfuerzo efectivo y presión de poros, resistencia al esfuerzo cortante, ensayo triaxial, CU, CD, UU, tensiones y el circuito de Moore, y el esfuerzo y deformación. Como podemos ver, tenemos la introducción donde estamos hablando de los elementos estructurales que existen en la ingeniería civil, como son cimentaciones, columnas, vigas, losas, muros. Y en los muros de contención es lo que vamos a tratar en este trabajo. Son estructuras diseñadas para mantener la diferencia de nivel y soporte del empuje lateral de las masas de los suelos. Su diseño depende de múltiples variables, condiciones que cambian durante la vida útil de la estructura, principalmente de las fuerzas de empuje a las que están sometidas. Eso es lo que nos sale en la introducción, como también el diseño adecuado de los muros de contención, que es crucial para aislar las cargas laterales externas y evitar fallas estructurales. También el empuje de tierras es un problema complejo, pero controlable gracias a la mejora continua de métodos y cálculos y diseño. Aquí tenemos como objetivo explicar las causas del derrumbe de un muro de contención de un sótano según la teoría de empuje, proponer posibles soluciones para evitar estos derrumbes, identificar las palabras claves, realizar un organizador visual que sintetice el tema. Dentro de los aspectos generales tenemos el tipo de edificación, que es un muro de contención de un sótano. Problema: colapsa el muro de contención de un sótano, así como la posterior derrumbe de una edificación aledaña. Posibles causas que nos podría generar que podría generar esta mala edificación, que sería el estudio de suelos inadecuado, diseño de muros de contención deficiente, saturación del suelo, proceso constructivo inadecuado, apuntalamiento del terreno sin considerar las distancias de empujo soportables por el entibado, ángulo de corte del terreno para autosoportarse mientras se está efectuando la construcción del muro. Posibles soluciones que tendríamos: estudios de suelos detallados con factores de seguridad adecuados, selección del tiro de muro idóneo, control y manejo de nivel freático, proceso constructivo riguroso, diseño de calzaduras para contención progresiva, y el cálculo correcto del ángulo de corte y apoyo de entibado. En el marco teórico tenemos la definición de empuje de tierras y los factores que influyen en el empuje de tierras, como son el tipo de suelo, como puede ser granular o cohesivo, y el ángulo de rozamiento interno, el ángulo que forma el plano de falla del suelo con la dirección horizontal cuando el suelo está sometido a una carga. Este ángulo indica la resistencia al corte del suelo y su capacidad para soportar el esfuerzo sin deformarse. Cuanto mayor sea el ángulo de rozamiento interno, menor será el empuje de tierras. También tenemos la cohesión, la inclinación del terreno y el muro. En la inclinación del terreno respecto a la horizontal se denomina como I, y a la inclinación del, del muro respectiva a la vertical se denomina beta. El nivel freático es la superficie que separa el suelo saturado de agua del suelo no saturado. El grado de movimiento o deformación de la estructura. El movimiento o deformación de la estructura puede ser hacia afuera o hacia adentro del terreno, lo que provoca una variación en las presiones laterales. También tenemos el empuje activo, pasivo y en reposo. Tenemos las definiciones del empuje activo, pasivo y en reposo. Activo cuando ocurre cuando el muro se desplaza ligeramente hacia afuera. Pasivo cuando el muro se mueve hacia el suelo. Y en reposo cuando el muro no se mueve y la presión lateral del suelo corresponde a un estado estático. Tenemos también la teoría del empuje de tierras, tenemos la teoría de Coulomb, la teoría de Rankine. Lo que en Coulomb nos habla de la resistencia al corte del suelo, considera el equilibrio de fuerzas y un plano de ruptura.
y supone que un muro rígido y plano. Y ranking nos habla sobre que simplifica el análisis considerado de un suelo sin cohesión y sin rozamiento con el muro. Tenemos los métodos numéricos y el FEM. En la actualidad, el análisis por el método finito permite simular el comportamiento del suelo y muros bajo presiones reales. También tenemos los factores que influyen en el empuje, como la condición del suelo, qué tipo de suelo es, arcilloso, arenoso, grava, la densidad, la cohesión y el ángulo de fricción interna. El nivel freático, la presencia de agua, incrementa la presión hidrostática afectando el empuje total. Características del muro, qué tipo de material rígido, altura y espesor. Condiciones de carga adicional, las cargas adicionales sobre el terreno. Sistemas de drenaje evitan la acumulación de presión por agua y reducen los riesgos de fallas. Las fallas comunes que se tienen en los muros de contención son la sobrecarga de muros por empuje mayor al calculado, saturación del suelo y aumento de presión hidrostática. Deficiencias en el diseño estructural o materiales utilizados, errores en la ejecución como la falta de calzadura y entibados, mala compactación del terreno de relleno. También tenemos el empuje de tierra sobre la estructura rígida, que he realizado un cuadro donde está el aspecto analizado, descripción y recomendaciones. Por ejemplo, el tipo de falla, grietas horizontales, especialmente el muro, filtraciones, recomendaciones, realizar inspecciones detalladas y análisis estructural geométrico, y así como se puede ver en este esquema. El análisis que he hecho son las causas, en su mayoría de las causas involucran factores como la sobresaturación de los suelos, la sobrecarga en la parte superior del muro, lo cual no afecta durante su proceso de diseño. Tenemos la presión desequilibrada del suelo, la saturación del suelo, la sobrecarga en la parte superior. Tenemos un ejemplo, el diseño deficiente, como ya habíamos visto, un mal diseño del muro de contención en términos de sus capacidades estructurales, y la erosión, que se da debido a las escorrentías superficiales o un mal control del drenaje que puede generar que detrás o alrededor del muro de contención su base se debilite. Posibles soluciones: podríamos instalar un sistema de drenaje, impermeabilizar el muro, reforzamiento estructural, corrección del relleno y compactación, monitoreos estructurales y geométricos, revisión y actualización del diseño, capacitación y supervisión técnica. En las conclusiones que he llegado tenemos la importancia del análisis geotécnico, la influencia del agua subterránea, la deficiencia del diseño estructural y constructivo, mantenimiento y monitoreo insuficientes, relevancia de recomendaciones correctivas, y acá tengo lo que son las referencias de los libros que he utilizado para hacer mi trabajo. Y como también nos pidió el Excel, acá he hecho un ejemplo del Excel donde podemos ver la normal versus la cortante, y este es el ejemplo que he utilizado. Acá están mis datos. Por ejemplo, en el ejemplo me pide la densidad seca del suelo, y acá está la carga en kilopascales, los factores de seguridad cuando se han hecho en el inicio, durante y después. Como podemos ver, también acá tenemos la gráfica que se ha obtenido de los datos, y eso sería todo mi trabajo, ingeniero.